Hay una diferencia enorme entre pensar algo e imaginarlo hasta sentirlo real. Puedes pensar en una vida distinta y seguir exactamente igual. Puedes decir que deseas amor, abundancia, paz o propósito, y aún así seguir viviendo por dentro en el mismo estado de siempre. Porque una cosa es una idea y otra muy distinta es una escena interna que tu cuerpo empieza a reconocer como si ya fuera verdad. Y aquí es donde Neville Goddard se volvió profundamente incómodo para muchas personas. Porque no dijo solamente que tus pensamientos importan, dijo algo mucho más fuerte. Tu imaginación está participando en la creación de tu realidad. No como fantasía, no como escape, no como un juego mental para sentirte mejor un rato, sino como una facultad creadora capaz de ponerte en contacto interior con un estado que todavía no ves afuera, pero que ya puedes empezar a habitar por dentro. Y si eso es cierto, entonces hay una pregunta que cambia todo. ¿Qué estás imaginando cuando nadie te ve? ¿Qué escenas visitas? ¿Qué finales ensayas? ¿Qué conversaciones repites? ¿Qué pérdidas anticipas? ¿Qué versiones de ti sostienes en silencio como si fueran inevitables? Porque puede que tu vida no solo esté siendo moldeada por lo que piensas, puede que también esté siendo moldeada por lo que ensayas internamente una y otra vez. Y quédate conmigo, porque hay una parte de esta enseñanza que casi siempre se explica mal. La diferencia entre mente e imaginación. Y porque entenderla puede hacer que este video no sea una repetición del anterior, sino una llave completamente nueva. La mente y la imaginación no son exactamente lo mismo. La mente es más amplia. La mente piensa, analiza, recuerda, compara, duda, interpreta, concluye. La mente puede decir, esto me conviene, esto me da miedo, esto parece posible, esto no sé si funcionará. La imaginación, en cambio, hace otra cosa. La imaginación toma una posibilidad y la convierte en experiencia interna. La vuelve escena, la vuelve atmósfera, la vuelve sensación, la vuelve algo que casi puedes tocar por dentro. La mente puede decir, quiero una vida distinta. La imaginación pregunta, ¿cómo se siente esa vida? ¿Qué vería? ¿Qué estaría ocurriendo si eso ya fuera verdad? La mente habla, la imaginación muestra, la mente formula, la imaginación encarna. La mente puede pensar sobre el deseo, la imaginación puede meterte dentro del deseo cumplido. Y ahí está la diferencia decisiva, porque muchas personas piensan mucho, pero imaginan poco. O peor aún, imaginan todo el tiempo, pero imaginan en su contra. La mayoría de las personas cree que imaginar es sentarse a visualizar con música suave, cerrar los ojos y construir una escena bonita. Pero no, eso es solo una forma consciente de imaginación. En realidad, estás imaginando mucho más seguido de lo que crees. Imaginas cuando alguien tarda en responder y en segundos tu sistema ya construyó una historia. Imaginas cuando aparece una oportunidad y tu cuerpo ya vio el fracaso antes de empezar. Imaginas cuando recuerdas una herida y vuelves a representarla por dentro con el mismo tono, la misma emoción y la misma conclusión. Imaginas cuando vas a una conversación importante y antes de entrar ya ensayaste rechazo, juicio o humillación. Eso también es imaginación. No porque estés manifestando mal por error, sino porque la imaginación no se activa solo cuando tú quieres usarla espiritualmente.
Se activa cada vez que conviertes una posibilidad en una escena interna con carga emocional. Y aquí aparece una de las verdades más importantes de este video. Muchas personas no sufren solo por lo que pasó, también sufren por lo que siguen imaginando alrededor de eso que pasó. Repiten la escena, la amplifican, la completan con anticipaciones dolorosas, la dejan convertirse en una película interior y después se preguntan por qué les cuesta tanto salir del mismo estado. Cuando Neville decía que la imaginación crea la realidad, no estaba hablando de fantasía infantil. No estaba diciendo piensa bonito y todo aparecerá. Estaba hablando de una facultad espiritual y psicológica capaz de ponerte interiormente en contacto con un estado. Y eso cambia completamente la comprensión, porque entonces la imaginación deja de ser adorno, se vuelve ensayo interior, se vuelve participación consciente en la forma en que una realidad empieza a organizarse dentro de ti. Neville insistía en algo muy preciso. No basta con pensar en lo que quieres, tienes que empezar a pensar desde ello. Y eso solo ocurre cuando tu imaginación deja de observar el deseo desde lejos y comienza a entrar en él. No mirar la casa, sino caminar dentro de ella. No desear la relación, sino sentir el anillo, la cercanía, la paz de ese vínculo cumplido. No esperar el cambio, sino dormir en el estado interior de que ya estás ahí. Esa es la diferencia entre una idea y una experiencia interna asumida. Y para Neville, esa diferencia lo cambiaba todo. Quiero que te detengas aquí conmigo, porque tal vez tú no necesitas pensar más. Tal vez necesitas dejar de imaginar siempre desde el problema. Hay personas que pasan años intentando cambiar su vida solo desde afirmaciones, análisis o comprensión. Pero cada vez que cierran los ojos, cada vez que algo se retrasa, cada vez que sienten vulnerabilidad, vuelven a la misma escena de siempre. Vuelven a imaginar que no alcanza, que no llega, que se rompe, que decepciona, que se cae, que vuelve a doler. Entonces el conflicto no está solo en lo que dicen querer, está en la escena secreta que siguen visitando. Y eso importa muchísimo, porque la imaginación no solo refleja tu estado, también puede reforzarlo. Puede convertir una herida en un hogar mental. Puede convertir una posibilidad en una experiencia interna repetida. Puede hacer que una vida nueva empiece a sentirse familiar o que el pasado siga mandando aunque ya no quieras vivir ahí. Aquí aparece algo que diferencia profundamente a la imaginación de un pensamiento común. La imaginación es más sensorial, tiene cuerpo. No solo dice quiero paz, pregunta, ¿cómo camina alguien que ya vive más en paz? ¿Qué tono tiene su casa interior? ¿Cómo respira? ¿Cómo se siente una mañana cuando ya no vives en la misma urgencia? La imaginación toca, huele, escucha, recorre. Por eso, Neville hablaba de darle a la escena viveza sensorial y realidad. No una idea vaga, sino algo que casi puedas habitar con todo tu ser. Porque cuando una escena interna gana densidad emocional y sensorial, tu sistema ya no la recibe como una teoría distante. Empieza a responder a ella. Y esto no significa que estés negando el mundo externo. Significa que dejas de arrodillarte ante los hechos actuales como si fueran la única versión posible de la realidad. Y empiezas a usar tu facultad interna para entrar en otro estado. Todo ser humano vive acompañado por una película interior.
No siempre eres consciente de ella, pero está ahí. La película de lo que anticipas. La película de cómo crees que terminarán las cosas. La película de quién crees que eres en el amor. La película de lo que imaginas que ocurrirá. Si te muestras, si cobras, si abres, si confías, si recibes. Y esa película interior muchas veces pesa más que lo que dices en voz alta. Porque puedes decir, estoy abierta a una nueva etapa. Pero si cada noche tu imaginación sigue visitando escenas de fracaso, pérdida o vergüenza, tu sistema sigue más familiarizado con eso que con la nueva realidad que dices querer. Por eso este video no es una repetición del de la mente. El video de la mente te invita a observar narrativas, creencias y filtros. Este video te invita a mirar algo todavía más íntimo, las escenas que estás habitando por dentro. No solo lo que piensas, sino lo que ves internamente. No solo la frase, sino la película. No solo la idea, sino la experiencia imaginada. Y aquí es donde Neville se vuelve tan profundamente práctico. Porque no te dice solo cree, te dice entra en la escena, quédate ahí, hazla real para ti y duerme en ese estado. Esta quizás sea una de las enseñanzas más finas y más poderosas de todo el video. No es lo mismo pensar en lo que quieres que pensar desde lo que quieres. Pensar en el deseo todavía te deja fuera. Todavía hay distancia. Todavía observas la vida que anhelas como algo separado de ti. Pensar desde el deseo es distinto. Es habitarlo. Es mirar el mundo desde la posición interna de que eso ya es parte de tu realidad. Por ejemplo, pensar en paz, es decir, ojalá deje de sentir tanta tensión. Pensar desde la paz es entrar internamente en una versión de ti que ya se mueve con otra respiración, con otro ritmo, con otro tono. Pensar en amor, es decir, me gustaría vivir una relación sana. Pensar desde el amor es sentirte ya acompañada, ya elegida, ya abierta, serena. Pensar en abundancia es mirar la abundancia como una meta. Pensar desde la abundancia es empezar a ensayar por dentro la calma, el sostén y la disponibilidad de alguien que ya no vive en pelea constante con recibir. Y cuando entiendes esto, ya no haces visualización como quien mira una película ajena. Empiezas a usar la imaginación como un puente hacia un estado. Aquí hay un error muy común: visualizar desde la ansiedad. Intentar imaginar algo hermoso, pero hacerlo desde la desesperación. Cerrando los ojos mientras por dentro se escucha, ¿y si no pasa? ¿Cuándo se manifestará? ¿Y por qué sigo en lo mismo? Necesito que esto funcione. Entonces la imaginación no se convierte en un altar de cumplimiento. Se convierte en una confirmación de carencia, porque la escena está siendo visitada desde la urgencia, no desde la encarnación. Por eso Neville insistía tanto en el sentimiento del deseo cumplido. No solo ver algo, sino entrar en la atmósfera interior de que ya es. No hace falta exagerar, no hace falta forzar emociones gigantes. A veces basta con una suavidad real, una sensación de intimidad con el deseo, una familiaridad nueva. La diferencia entre mirar la puerta y sentir que ya estás del otro lado. La imaginación no cambia tu vida solo en momentos místicos. También se ve en cosas muy humanas. Se ve en una mujer que toda la semana imagina una conversación difícil y llega a ella ya cerrada, ya herida, ya a la defensiva, aunque esa conversación todavía no haya ocurrido.
Se ve en alguien que antes de presentar su trabajo ya se vio equivocándose, trabándose, sintiendo vergüenza. Y entonces su cuerpo entra a la experiencia con ese guión ya instalado. Se ve en una persona que quiere una nueva etapa, pero cada vez que piensa en avanzar, imagina cansancio, exposición, error o rechazo, y por eso posterga una y otra vez, sin saber que está obedeciendo a una escena interior. También se ve del otro lado. Se ve cuando alguien empieza poco a poco a dejar de ensayar desastre y empieza a ensayar compostura. Cuando ya no anticipa humillación, sino presencia. Cuando deja de representarse perdiéndolo todo y empieza a verse sosteniendo. Cuando deja de imaginarse sola en la dificultad y empieza a verse acompañada por la vida. Eso cambia el cuerpo, cambia el tono, cambia el permiso, cambia la relación con lo posible. Y muchas veces, mucho antes de que el mundo externo lo confirme, ya empezó a cambiar el modo en que esa persona habita su realidad. Quiero dejarte aquí la esencia práctica de Neville de una forma simple. Primero tienes que saber qué deseas. No hagas una lista interminable, sino ten algo claro. Después, pregúntate cuál sería una escena breve que implicaría que ya lo has recibido. No hagas una película larga, haz una escena corta, un gesto, un detalle, un momento. Luego, hazla sensorial. ¿Qué tocarías? ¿Qué oirías? ¿Qué estarías viendo? ¿Qué tendría ese momento que lo volvería real para ti? Y entonces viene la parte más importante. Entra en esa escena como si estuvieras ahí. No la mires desde fuera, vívela desde dentro. Y si puedes, hazlo en ese estado previo al sueño donde la mente racional afloja y el cuerpo empieza a rendirse. Neville lo describe una y otra vez. Sentir el anillo, caminar por la casa, tocar los objetos, recibir la carta, revisar el día como te habría gustado vivirlo. No para escapar de la realidad, sino para entrar conscientemente en el estado que deseas realizar. Hay otra parte muy poderosa de la enseñanza de Neville que casi siempre pasa desapercibida: la revisión. No solo imaginar el futuro deseado, sino rehacer interiormente una escena del día como te habría gustado vivirla. Esto es valiosísimo, porque muchas personas se duermen aceptando como definitivo el día que tuvieron. Una conversación incómoda, una decepción, una respuesta que no llegó, una emoción que las desordenó. Y Neville propone algo radical. Antes de dormir, reescribe la escena. No para mentirte, sino para no seguir consagrando como única verdad la versión que no quieres continuar. Si una conversación te dejó pequeña, revísala viéndote firme. Si una respuesta no llegó, imagina la carta, el mensaje, la confirmación. Si el día terminó en desorden, vuelve a recorrerlo por dentro como te habría gustado vivirlo. Esto le enseña a tu sistema que no estás condenada a rendirte siempre ante lo visible. Y eso, bien comprendido, es profundamente liberador. Tal vez tu imaginación ha sido una prisión elegante, no porque te falte luz, no porque no desees algo hermoso, sino porque has usado esta facultad para repetir internamente lo mismo que quieres soltar. Has imaginado abandono más veces que compañía. Has imaginado cansancio más veces que sostén. Has imaginado juicio más veces que presencia. Has imaginado caída más veces que capacidad. Y entonces la vida nueva todavía se siente extraña,
no porque no sea posible, sino porque no ha sido suficientemente habitada por dentro. Por eso la imaginación puede convertirse en una puerta, porque te permite empezar a familiarizarte con un estado nuevo antes de que el mundo externo termine de confirmarlo. Y eso no es ingenuidad, eso es entrenamiento interior. Quiero dejarte con esto. La imaginación no es un rincón decorativo de la mente. Es uno de los lugares donde una realidad empieza a sentirse posible. Es el espacio donde una experiencia puede ser ensayada por dentro antes de tomar forma afuera. Es el puente entre el deseo que hoy parece lejano y el estado que puedes empezar a encarnar desde ahora. Tal vez hasta hoy has usado tu imaginación para preocuparte, anticipar dolor o repetir escenas viejas. Pero eso puede cambiar. Puedes empezar a usarla con más ternura, más conciencia y más dirección. No para controlar la vida rígidamente, no para negar lo que hoy existe, sino para dejar de inclinarte solo ante los hechos visibles y empezar a reconocer que dentro de ti hay una facultad capaz de tocar otro estado. Y cuando una persona aprende a habitar por dentro una realidad distinta, algo muy profundo empieza a reorganizarse. En el próximo video vamos a entrar en el paso más encarnado de toda esta enseñanza: vivir en el final. Porque una cosa es entender que la imaginación crea la realidad y otra muy distinta es aprender a permanecer internamente en el estado del deseo cumplido, sin volver enseguida a la ansiedad, a la duda o a la espera. Y ahí es donde esta práctica deja de ser solo una idea poderosa y empieza a convertirse en una forma de vivir por dentro. Quiero leerte en comentarios. ¿Qué escena estás lista para dejar de repetir en tu imaginación? ¿Y qué nueva escena sientes que ya es momento de empezar a habitar? Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte a mi canal para que cada día seamos más almas caminando juntas en este despertar. Si quieres ayudarte a reprogramar creencias limitantes con respecto al dinero, a la salud o al amor propio, o si sientes el llamado de profundizar más en abundancia consciente, transformación interior y reconexión espiritual, te dejo en la descripción mis programas Vuelve a la Fuente, 40 días de abundancia consciente y un pack de audios subliminales llamado Reprograma tu energía. Estas herramientas pueden acompañarte divinamente en este camino. Nos vemos en el próximo video.